Mariano Poli. No tengo nada que ver con él, familiarmente con el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Mario Poli, pero todo el mundo nos intenta tener alguna relación. Nací en el año 54, en el barrio de Palermo, y desde el año 54 hasta la actualidad vivo en la misma casa. Mi familia llega en el año 1920 aproximadamente, porque la hermana mayor de mi padre, eran 5 hermanos, mi padre era el menor, su hermana se llevaban 11 años de diferencia, en el medio había 4 hermanos más, se casa con un señor que vivía en Bustamante y Santa Fe. Los padres, como eran su hija preferida o muy mimada, deciden mudarse, vivían en la calle Sarmiento originalmente, en el centro, y deciden mudarse a proximidades, digamos, de la hija. Entonces, bueno, adquieren una casa en Gallo, entre Santa Fe y Güemes. En esa casa, bueno, vivió mi abuelo con su mujer. En el año 36 muere mi abuela. Mi padre se casa en el año 41 y con mi madre van a vivir a la casa con mi abuelo. Mi abuelo muere en el 46 más o menos, y la casa queda cerrada durante aproximadamente 5 o 6 años. Mis padres se mudan a un departamento y cuando termina la sucesión decide comprarle la casa a los hermanos. Así que bueno, pasó de mis abuelos a mis padres y después de mis padres a nosotros. Así que la historia es larga en ese lugar, en donde hoy justo nos acordábamos con uno de mis hermanos a la mañana, hubo casamientos, calculamos 11. Situaciones insólitas, por ejemplo, se casó las casas linderas, se casó en mi casa el novio que vivía del lado de la derecha y la novia que vivía del lado de la izquierda. No sé por qué la celebración, la fiesta se hizo en mi casa. Bueno, casamientos familiares, velorios, por supuesto cumpleaños, bueno, hacíamos una anónima, digamos, de eventos, y la verdad que si las paredes hablaran, habría mucho que contar. Bueno, la iglesia en realidad pertenecía, era la capilla de las hermanas franciscanas, que son el colegio que está al lado. Aproximadamente en el año 68, 70, no importa, en la década del 60, la iglesia la cierran porque había una posibilidad de derrumbe de parte del techo. La iglesia es neogótica, en realidad tiene una cubierta metálica. Por debajo de esa cubierta metálica hay una estructura que soporta lo que eran los arcos ojivales del gótico. La iglesia es neogótica, por supuesto. Y bueno, esa estructura es la que estaba en problemas. Y deciden cerrar la capilla, y en el año 78 era arzobispo de la ciudad, Monseñor Aramburu, y convoca al padre Balsa, Alberto Balsa, a recuperar la iglesia. Él se entera, Aramburu se entera que esta iglesia la querían derrumbar, dado el peligro que había. Dice, bueno, esto es un disparate, la verdad que estructuralmente se puede recuperar, y le encomienda al padre Balsa esta tarea y lo nombra párroco. Así que Balsa es párroco desde el año 78 hasta 2 o 3 años aproximadamente. Y bueno, él hizo toda la recuperación del templo, hizo lo que es la casa parroquial, porque no existía, y a su vez, ahora 4 o 5 años, se hizo todo un tratamiento de la exterior del templo por peligro de desprendimientos de parte de mampostería. Es más, una mañana el padre Balsa encuentra en una de las barandas de acceso al templo
una abolladura sobre una baranda de acero inoxidable. Y bueno, y ahí se da cuenta que había caído algo lo suficientemente pesado como para abollar esa baranda, que era de caño redondo. Dado el peligro por los vecinos, por los transeúntes, decide en principio poner una estructura de protección baja y después, bueno, decide hacer la recuperación de toda la fachada, para lo cual primero se hizo todo un estudio de el revoque, que en realidad era o es lo que se llama piedra París, y bueno, ahí se hizo, se peló las partes que estaban en peligro, se hizo un hidrolavado. Esto lo que hace es sacar lo que es el musgo, lo que es todo el tema de la presencia de las palomas. En el momento en que el templo estuvo cerrado, bueno, fue una especie de invasión, así que había guano para tirar al techo. Es más, el padre se contagia una enfermedad a partir de ese guano que se pulveriza y uno lo puede llegar a aspirar. Y bueno, y después se hizo todo un revestimiento simil piedra, nuevamente, manteniendo los colores originales, intentando recuperar el color original y lo que era la estructura metálica de la aguja, tiene en su extremo una cruz, la cual, bueno, estaba en muy mal estado todo el tema de sujeción, que es metálica, de la cruz. Así que, bueno, también se hizo ese arreglo. Y anteriormente a todo eso, y con el padre Balsa, hicimos primero la rampa. La iglesia no tenía rampa de acceso para aquellas personas que tenían dificultades motrices. La idea inicial era hacerlo sobre acceso principal. Después nos pareció un disparate porque estábamos arruinando un edificio que estaba en estado original, y lo hicimos sobre el acceso lateral, que es un acceso secundario, pero bueno, entró justo, parecía que el lugar estaba esperándonos. Y también hizo, mejor dicho, el padre Balsa, todo un estudio de luminotecnia sobre el altar mayor. El altar mayor, en todo ese tiempo que había quedado de abandono, más el deterioro o el poco interés, digamos, de mantener una buena iluminación en el altar mayor, bueno, se hizo todo un estudio, para lo cual se llamó a gente especializada, y en parte eso funciona todavía en la actualidad. Principalmente también porque durante todo el tiempo en que el padre Balsa fue párroco, se filmaba, se filmaba la celebración de la misa que se transmite por Canal 7. Se hacía acá. Una vez por mes también venía Monseñor Bergoglio, que celebraba también esa misa, así que bueno, era habitué del templo o de la parroquia. La iglesia franciscana tiene aproximadamente, son 12 imágenes, que en parte fueron recuperadas del viejo templo, digamos, o el templo original, que ya estaban, y en parte las fue encontrando el padre Balsa en diferentes ámbitos o diferentes iglesias. La característica que tiene es que todas las imágenes están representando a algún santo que es franciscano, exactamente, excepto 2 o 3 que son San José y los padres de la Virgen, que son San Joaquín y Santa Ana. Por eso el templo lleva el nombre de parroquia de San Ildefonso y los santos Joaquín y Ana. San Ildefonso era el obispo de Toledo, en los, me parece que siglo VI, más o menos.
famosísimo en España, exactamente. Pero a su vez, la persona que donó el templo, no sé si era su padre o su abuelo, tenía el nombre de Ildefonso. Es decir, inclusive si uno se para frente al altar mayor y mira el vitró que está en el fondo, ahora el retablo o el altar mayor tapa, hay un gran cartel dentro del mismo vitró, formando parte del vitró, que dice donación de fulanita de tal, en memoria de Ildefonso. En realidad es... en realidad esta parroquia, deberíamos empezar un poco con la historia de las parroquias. Guadalupe era la parroquia original. Después apareció y en realidad esta zona correspondía a Guadalupe y cruzando Coronel Díaz al Valle. Por supuesto, estamos hablando de cuando eran viviendas unifamiliares. Después el barrio comenzó a tener mayor densidad poblacional, se comenzaron a hacer edificios y se comienzan a subdividir, digamos, las viejas parroquias. Por otro lado estaba esta historia que contaba antes de cómo llega este templo a ser parroquia. Entonces, en realidad, San Ildefonso es un desprendimiento de Guadalupe. Después aparece y llegaba hasta Las Heras. Después aparece Loreto, que está del otro lado de Santa Fe. Y en realidad lo que ha quedado del barrio es una feligresía que en realidad es mayor, es gente, como bien decía Hilda, grande, y la feligresía que uno ve es, digamos, adultos y adultos mayores. Y bueno, y la asistencia a misa, excepto, bueno, la de misa de los domingos de 8, por ahí hay gente más joven. Pero bueno, generalmente gente, generalmente gente, es una feligresía mayor, de adultos y adultos mayores. Bueno, después, en realidad hay feligreses en misa que uno los ve siempre en la misma misa. Después hay gente que viene por el tema de los sacramentos, que es eventual, bautismos, casamientos, etc. O confirmaciones, o parte de la gente que vive, los alumnos del colegio que hacen las celebraciones acá. La jurisdicción que comprende es Agüero, Santa Fe, Julián Álvarez, me parece que es Julián Álvarez, o Bulnes, Paraguay, y bueno, dimos toda la vuelta, y Santa Fe. Dentro de ese circuito está el Hospital de Niños. Entonces es un poco lo que comentaba Hilda antes acerca de la acción apostólica en el Hospital de Niños. Digamos, vos tenés una franja que es de mayor densidad, que es la que está más cerca de Santa Fe, y a medida que te alejás, comienza a bajar un poco la densidad. Pero es un barrio denso en la actualidad, propiedad horizontal de 10, 12 pisos, todo lo que era el Boulevard Charcas originalmente eran casas bajas, cuando se hizo el Boulevard se revalorizó, porque en realidad había una feria franca, ¿se acuerdan las viejas ferias? Y era toda una zona de casas bajas. Al hacerse el estacionamiento y hacerse las plazoletas arriba, comenzó a tener valor. Es más, hoy el metro cuadrado sale disparate en ese sector. Y bueno, y ahí se hicieron edificios de 10, 12, 14 pisos. Así que la densidad poblacional es alta. Desgraciadamente no todo el mundo asiste a la iglesia, ¿no? De ahí parte un poco también lo que comentaba Hilda. Nosotros, por ejemplo, hacemos los encuentros prebautismales. En los encuentros prebautismales lo que hacemos es comentar un poco cómo es la actividad parroquial. Uno comúnmente piensa que, bueno, ¿qué es lo que se hace en una parroquia? Se celebra misa, se bautiza y se hacen casamientos. En realidad, después de Aparecida, que se celebró en Brasil, la idea es que, a nivel ya del arzobispo, es que la iglesia salga a la calle.
Entonces es abrir realmente el templo o la actividad apostólica al barrio. Y bueno, y ahí aparecieron, ya venían de antes, por supuesto, grupos dentro de la parroquia, como por ejemplo Cáritas, que hace asistencia a gente más o menos, o que está en situaciones económicas difíciles. La asistencia al hospital de niños, a los padres que tienen internados a los hijos en las 3 terapias, la neonatal, la terapia intensiva y la cardiovascular, en donde, bueno, los padres permanecen prácticamente las 24 horas en el hospital, y a veces permanecen durante meses por la internación de los hijos. Entonces ahí lo que se hace también es una asistencia o un acompañamiento espiritual a esos padres, que es más bien ecuménico, porque en realidad a veces hay gente de todo credo, evangelistas, católicos, hasta orientales a veces, pero lo que se intenta es acompañarlos en ese momento difícil. Y aquellos que quieren participar de un rezo lo pueden hacer, y a su vez el capellán, se juntan los nombres de los chicos internados y se los da al capellán para que en la misa los pueda celebrar, acompañar. Después también lo que comentaba Hilda del geriátrico, 2 o 3 personas, en un momento lo hacíamos, yo asistía también, se acompaña un geriátrico en donde hay alrededor de entre 15 y 20 personas que, si bien están mal físicamente, lo están bien mentalmente. Nuevamente lo mismo, ahí no son todos católicos, pero bueno, lo que se hace es, se los acompaña, se charla y ellos mismos sacan el motivo del encuentro. A veces son referenciales, como por ejemplo cuando o Pascuas ahora, o Navidad, que nos han pasado cosas insólitas, como decir, por ejemplo, en algún momento nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué no comentan ellos cómo eran sus Navidades cuando eran chicos? Y teníamos miedo de movilizarlos a nivel emocional. Y bueno, uno se encuentra con la sorpresa de comentarios que por ahí costumbristas, de gente del interior, y cómo festejaban, y esas familias enormes, y en realidad lo hacían con sumo agrado. Y bueno, y así es como en realidad los diferentes movimientos lo que hacen. Por ejemplo, hay un taller de memoria, entonces gente mayor que puede asistir a los salones parroquiales, y se hacen talleres de memoria, haciéndose diferentes tipos de ejercicios. Así es como un poco poner en conocimiento en el barrio que la tarea no es simplemente, o la tarea o el apostolado, mejor dicho, no es simplemente el sacramento y la celebración, sino poder aglutinar, inclusive traer, acompañarse en lo que nosotros podemos detectar es cuando llevamos las comuniones, por ejemplo, a las casas, es que hay un altísimo grado de soledad. Hay gente que vive sola, gente mayor, o gente por ahí joven, pero que tiene algún tipo de enfermedad que le impide poder asistir a misa. Y ahí, bueno, yo siempre recalco eso, ¿no? De que no somos solo ministros extraordinarios de la comunión, sino también de la escucha. Hay que poner la oreja, exactamente. Y eso ayuda muchísimo, y también delata una realidad. A veces delata una realidad social, que es el abandono de la gente mayor, lo que tanto habla el Papa, de la gente mayor que queda a veces por temas de poca familia, o a veces temas laborales de los propios hijos, que trabajan todos, y no hay posibilidad por ahí de asistencia física. La Legión de María aparece o se genera en
en el año 1927 aproximadamente en Irlanda. Frank Duff es el fundador y en realidad es un movimiento en donde él lo que hizo es, se juntó con 3 o 4 personas a rezar frente a la imagen de la Medalla Milagrosa. Esto se comenzó a generalizar y en la década del 50 viene a América Alfonso Lam, que era un joven de 20 y pico de años, y propaga en toda Sudamérica la Legión de María. La Legión de María en realidad son grupos de 10 o 12 personas que lo primero que se hace es se reza el rosario, una oración de introducción, y después justamente lo que se hace es asistir a diferentes instituciones, o los hospitales, o las escuelas, o los geriátricos. Nos reunimos una vez por semana, los días lunes, en poner en común toda la tarea realizada durante la semana, y a su vez, bueno, tiene diferentes estratos, porque hay una reunión mensual, como si fuese las vicarías, digamos. Se reúnen las diferentes parroquias de la vicaría y compartimos nuevamente, ya a nivel barrial, con otras iglesias, la acción apostólica que se realiza. Bueno, ahora hay toda una campaña para beatificar justamente a Alfonso Lam, que se murió a los 29 años, y en realidad hizo bueno, una propagación de la fe en América Latina fuertísima. Aparece en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, empieza por la parte de Colombia, él va bajando. Y bueno, y fallece en la Argentina. Sí, con la Medalla Milagrosa. A la Medalla Milagrosa, exactamente. No por la Virgen, no importa la advocación, pero originalmente él lo hizo frente a la Medalla Milagrosa, y ahí quedó por eso se tomó la Medalla Milagrosa. El tema es, muchas veces lo comentamos eso, uno puede tener una profunda fe y ser medio contemplativo, digamos, con esa fe. Mi madre se enferma y piden a un ministro que le lleve la comunión. Bueno, este ministro asiste a casa durante la enfermedad de mi madre, que casi como prácticamente 8 años. En realidad, y bueno, en realidad lo que me trajo fue el testimonio de él, la fuerza que tenía, lo que era esa celebración, el acompañamiento, tanto espiritual como emocional también. Yo siempre le comento a Daniel, yo lo acompañaba cuando salía de casa, venía los domingos a la mañana a su casa, y siempre le digo, era como un bálsamo ese recorrido, porque íbamos charlando un domingo a la mañana, por ahí 10 de la mañana, que no hay nadie, y tuvimos un acontecimiento muy importante, bueno, al menos para mí. Un día viene a casa, le trae la comunión a mi madre, y me comenta, mirá, tengo que llevarle la comunión a otro enfermo que le habían solicitado que llevara la comunión. Le digo, mira, te acompaño. Era una señora, a la vuelta de casa, se había jubilado, 65 años, sí, 60, entre 60 y 65, no importa. Y esta señora tenía un cáncer terminal. No podía, ella lo que pedía era un milagro. Y que era que se cure, digamos, o curarse, mejor dicho. Y le pedí a Dios curarse. Y bueno, yo al final le dije, mira, Daniel, te voy a acompañar
todos los domingos, inclusive le propuse a esta señora acompañarla a rezar durante la semana, si era necesario. Bueno, vivió 2 o 3 meses y esta señora en realidad tuvo una transformación o una conversión, digamos. Aceptó la enfermedad, aceptó la posibilidad de que el milagro no se cumpla y sí aceptar el hecho de que podía morir. Y murió en paz. Me acuerdo perfecto, un martes. Digamos, todo esto hizo que esa fe que uno puede tener y que por ahí conserva interiormente, bueno, pongámosla en juego. Manifestémosla, acompañando a otros, generando, digamos, invitando a gente que también se comprometa, y me pasa un poco como lo que contaba Hilda, uno pasa de situaciones, a veces yo digo, tener que ir, y entonces uno llega cansado y no tiene ganas y no sé qué, y al final uno va y lo hace y realmente sale feliz del hecho de haberlo hecho. Me acuerdo la primera vez que yo fui, cuando me nombra el padre Balsa ministro, primero me nombra para que hagan los encuentros prebautismales. Le digo, padre, mire, yo no tengo ni idea, no soy ni catequista, lo tenés que hacer, me dice como diciendo, y dicho y hecho, y lo hicimos, y bueno, cada uno pone no lo teológico, sino su vivencia de la fe en ese momento frente a las personas que, bueno, vienen al encuentro. Y la primera vez que fui a llevar la comunión me pasó algo similar. Yo dije, bueno, ahora yo tengo que ir a evangelizar, entonces voy a ir a llevarle la comunión a una señora, y uno se siente como un personaje especial. Y en realidad termina uno evangelizado. Es decir, el encuentro con la enfermedad del otro también, ahí se forma una especie de empatía con la persona, saber acompañarla y saber aceptar lo que la persona brinda, porque uno se lleva grandes sorpresas, gente que tiene enfermedades o sufrimientos terribles, y en realidad uno lo ve cómo acepta esa enfermedad y cómo su fe. Me acuerdo siempre una señora que María se llamaba, entonces le decía, bueno, ¿cómo? Regina, ¿cómo está? Mal, me decía, cuando yo llegaba. Y después de comulgar, le preguntaba, Regina, ¿cómo está? Bien, me decía, como diciendo, y bueno, eso realmente es enriquecedor.